Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 224. La captura de Ben Grimm había sido limpia y relativamente fácil. Al menos había sido rápida, al igual que su ataque, pero eso había sido más que brutal. La habitación estaba cubierta de cadáveres, algunos aún vivos pero heridos, muchos completamente inmóviles. La sangre cubría los restos destrozados del suelo de mármol. No era un espectáculo agradable y, peor aún, todos sabían que era la cosa quien estaba detrás de todo esto y Alemania quería su libra de carne, rocosa o no. Natasha y los demás no tuvieron más remedio que huir rápidamente, poniéndose a salvo antes de que alguien pudiera intentar arrestarlos. Ni siquiera Johnny tenía mucho que decir mientras volaban de vuelta al helitransporte. No había nada divertido en lo que había sucedido en Alemania. El peso de la situación se sentía aún más real. Ben, ese idiota, jamás habría hecho algo así, lastimar a gente inocente. Jamás. Ben tenía un corazón de oro, pero, claramente, eso no significaba nada frente al control mental alienígena. Volaron en silencio, ninguno tenía nada que decir. Al regresar, fueron recibidos por un gran equipo de agentes de S.H.I.E.L.D. listos para tomar a Ben bajo custodia. La puerta de la celda se cerró de golpe con un ruido como el de un juicio final. Ben Grimm estaba encadenado a la plataforma reforzada, con gruesas ataduras sujetando sus muñecas y tobillos pétreos. No eran esposas comunes. Steve lo notaba. La aleación brillaba tenuemente con un brillo violeta, algo que Banner había murmurado que era a prueba de Hulk, en teoría. Ben no se resistió. No habló. Sus ojos aún brillaban con un tenue azul en la penumbra, un recordatorio de que lo que quedaba de su amigo ya no estaba al mando. Su estaba justo al otro lado de la barrera, con las manos pegadas al cristal. Ben, susurró, como si decir su nombre tantas veces pudiera hacerlo volver. Por favor, solo mírame. Él no parpadeó. Tormenta. La voz de Furia rompió el silencio, firme pero con amabilidad. Sé lo que parece. Pero no podemos arriesgarnos a que se suelte en esta nave hasta que sepamos cómo liberarlo. Lo estás tratando como a un monstruo, como a un enemigo. Espetó, volviéndose hacia él. Pero no lo es un hombre, es mi amigo. Fury no le respondió de inmediato. Apretó la mandíbula. La presión de la orden era mayor que la del parche. Por eso pedí ayuda externa, dijo finalmente. S.H.I.E.L.D. tiene mucha tecnología, pero esto no se trata de cables ni circuitos. Necesitamos gente que haya lidiado con cosas así antes. La puerta del nivel de contención se abrió con un silbido y 4 figuras entraron. La primera fue una visión extraña, que impactó fácilmente a la mayoría. Un hombre de piel azul que parecía una especie de demonio o monstruo. Bueno, más adolescentes que hombres. Kurt Wagner, Nightcrawler, inclinó la cabeza con nerviosismo. Sus ojos dorados reflejaban la tenue luz. A su lado, todo cuero y ceño fruncido, venía Logan. No hacían falta presentaciones. Su reputación lo precedía. Con garras o sin ellas, el hombre irradiaba peligro. Encendió un puro a pesar de los carteles de prohibido fumar pegados en las paredes, lo que le valió una mirada fulminante de Coulson, que ignoró por completo. Detrás de ellos caminaban los gemelos, Manon y Maxim. Parecían incluso más jóvenes que Kurt, poco más de 2 niños. Aunque la mirada de Steve seguía fija en Logan, el reconocimiento llenó sus ojos. Te conozco, dijo en voz baja. Logan frunció el ceño y el cigarro que tenía entre los dientes se movió. ¿Ahora lo sabes? La Segunda Guerra Mundial, dijo Steve. Su voz era firme, pero sus ojos reflejaban algo más. El fantasma de antiguos campos de batalla. Francia. Los bosques a las afueras de Rouen. Luchaste con nosotros. Con los comandos aulladores. Salvaste la vida de Dun Dun Dugan cuando los tanques atravesaron la línea. Por un instante, Logan se quedó mirándolo fijamente, mientras el humo se elevaba en espirales de la punta de su cigarro. No había rastro de memoria en sus ojos, solo una leve irritación al ser observado tan de cerca. No puedo decir que lo recuerde, debe de ser el tipo equivocado, murmuró finalmente. Steve apretó la mandíbula, pero asintió. En efecto, no podía ser el mismo tipo, eso había sucedido décadas atrás, y este tipo parecía no haber envejecido ni un día. Claramente, era solo un nieto o algo así. Bueno, fue mi error. Fury se aclaró la garganta. Como dije, para ayudarnos a liberar a Grimm del control mental, contacté a un conocido para que me enviara apoyo. ¿Y Javier envía a un montón de niños?
dijo otra voz, mientras Tony Stark entraba pavoneándose en la habitación como si fuera su dueño. En serio, ese tipo ha pasado por momentos difíciles desde que perdió la corona, ¿verdad? Bromeó. No somos niños. Maxim se defendió rápidamente. No te molestes, Stark es tan denso como el metal que usa como traje, dijo Natasha poniendo los ojos en blanco. Qué gracioso, pero aún así todos vinieron corriendo en cuanto tuvieron un problema, dijo, y no se equivocó. Basta, tenemos que intentar hacer algo con Grimm antes de que empiece a luchar. Preferiría que no dañara nada, incluso si su celda fue construida para algo mucho más fuerte que él. Fury intentó una vez más controlar la situación. ¿Te refieres a alguien como yo? La voz de Banner quedó suspendida en el aire, tranquila pero grave. Todos lo miraron, algunos con compasión, otros con inquietud. Exactamente, dijo Fury. Sin disculpas ni ablandamiento, solo la cruda verdad. Banner se metió las manos en los bolsillos y miró fijamente a la cosa sujeta. Pero no dijo nada. Su apretó la mandíbula. Se giró hacia los gemelos. Coincidió con Stark en que eran pequeños, pero no tenía más remedio que confiar en ellos para ayudar a Ben, y luego a Red. Por favor, si pueden, ayuden a Ben, suplicó. Manon y Maxim intercambiaron una mirada. A pesar de su juventud, había una especie de gravedad en sus ojos que la desmentía. La misma inquietante compostura que habían mostrado en Lyon. Avanzaron al unísono, levantando las manos hacia el cristal. Sue empezó a hablar, pero la voz de Maxim ya era firme y tranquila. Podemos alcanzarlo. La pared de cristal se apartó con un siseo ante el asentimiento de Fury. Las alarmas se activaron en la cámara, listas para una brecha, y los guardias se pusieron rígidos con las armas en alto. Logan gruñó en voz baja. Si fríes a los niños, un ojo, me llevo un trozo de tu nave. Simplemente mantén tus garras envainadas, respondió Fury, aunque no retiró los seguros. Los gemelos presionaron las palmas de las manos contra la piel áspera de Ben. Sus ojos se cerraron, y el aire a su alrededor pareció brillar. Sus poderes no eran los mismos que los de Javier. No podían leer los pensamientos de la gente, por eso Fury los había pedido. No le gustaban los lectores de mentes. No, sus poderes se centraban en los recuerdos y las emociones, en cómo uno sentía y percibía el mundo. Este era su dominio, esto era lo que buscaban. Y de ahí provenía su confianza, porque podían sentir las emociones de Ben. Sus pensamientos estaban silenciados, silenciados por una falsa capa de recuerdos, emociones y pensamientos. No se trataba tanto de control mental como de un cambio de lealtad. Ben luchó por el enemigo porque, para él, el alienígena que lo atacó era alguien a quien seguía y obedecía. Ambos se acercaron, sus poderes se combinaron mientras iban más allá de lo falso y despertaron lo que era real, lo que dormía bajo ilusiones y control. Ben, susurró Manon en voz alta, y su voz resonó en la cámara. Este no eres tú. Recuerda quién eres. Los recuerdos se arremolinaban. Las noches de póker en el edificio Baxter, la voz seca de Reed dando conferencias, las bromas de Johnny, la silenciosa fe de Sue en él. Las risas, la calidez, la lealtad infinita. Los recuerdos lo inundaron como un torrente. Partidos de béisbol en los tejados. Cajas de pizza apiladas en la sala. Reed divagando sobre ciencia hasta que Ben le tiró una almohada para callarlo. Su animándolo después de cada transformación, cada pesadilla. Las bromas incesantes de Johnny y el cariño sincero de Ben en el fondo. Familia. El brillo azul tras sus ojos titiló. Su cuerpo rocoso tembló contra las ataduras, las cadenas tensándose. El aire se llenó del sonido de piedra contra piedra mientras su respiración se aceleraba. La voz de Maxim presionó con más fuerza, cortando como un cuchillo la falsa capa que Moe había construido. Eres Ben Grimm. Tú eliges por quién luchas. Nadie elige por ti. El resplandor se agrietó como el cristal. Con un rugido que sacudió la celda, el cuerpo de Ben se arqueó hacia adelante, venas de luz formando una telaraña a través de su piel de piedra, para luego romperse, destrozándose como fragmentos de hielo bajo presión. Las ataduras vibraron violentamente. Los agentes gritaron advertencias. Las armas se prepararon. Y luego silencio. Ben se desplomó, jadeando, y el sudor goteaba a borbotones entre las grietas de su piel pétrea. Sus ojos, de nuevo marrones, se alzaron débilmente hacia Susie. Ella no dudó. Atravesó la barrera en un instante, abrazándolo con todas sus fuerzas. Eres tú. Has vuelto. Dios, se le quebró la voz al mirarse las manos, al recordar la sangre que las manchaba. ¿Qué hice? Sue le agarró la cara, obligándolo a volver a mirarla. No fuiste tú. Nada de eso fuiste tú.
Fury finalmente asintió brevemente, y los guardias bajaron sus armas poco a poco, aunque sus ojos seguían fijos en Ben. Stark murmuró en voz baja. Menuda sesión de terapia de grupo. Podría haberla anunciado como un especial de Disney Plus. Logan exhaló humo por la nariz, indiferente. Ha vuelto. Déjalo ahí. Pero el respiro solo duró unos segundos. El helicarrier se sacudió bajo sus pies, un profundo temblor recorrió el metal como si una bestia le hubiera arañado el vientre. Luces rojas destellaron en las paredes, las alarmas sonaron. Impacto a estribor. Gritó una voz por el comunicador. Múltiples brechas. Sabotaje, espetó Natasha, sacando ya su ar. Las luces de la cámara parpadearon. Al principio, fue algo insignificante. Un pulso, un pequeño hipo en el zumbido constante del helicarrier. Luego vino el temblor, un crujido de metal tenso que vibró por toda la cubierta. Infieme. Ladró Fury. Las comunicaciones estallaron con voces superpuestas. Motor de estribor impactado, niveles de contención desestabilizadores, sabotaje, director, esto no fue un accidente, el suelo se tambaleó bajo sus pies mientras las alarmas sonaban en rojo. Su se aferró al cristal para mantener el equilibrio. Coulson se agarró a la barandilla. El rostro de Banner palideció. Eso no fue una turbulencia. Algo simplemente afectó a los motores. Steve se apoyó en la consola, observando la habitación. Esto no fue casualidad. Alguien lo planeó. Natasha entrecerró los ojos. Su voz era fría como el acero. Es Barton. Tiene que serlo. Tony, agarrado al borde de la barrera de la celda, resopló. Quienquiera que sea, acaba de convertir tu acorazado volador en un pisapapeles gigante. Fury apretó la mandíbula. Todos, podemos hablar luego. Tenemos que detenerlos y mantener esta cosa en el aire, o todos moriremos. Otro temblor recorrió el helicarrier, con luces intermitentes. Las ataduras de la celda que rodeaban a Ben chispearon por la tensión. Ben gimió, sus manos pétreas apretando las esposas. Quizás ahora no sea el mejor momento para mantenerme encadenado. Capítulo 225. La cubierta se sacudió como un tambor. Las consolas escupieron chispas, las alarmas sonaron y el helicarrier se tambaleó bruscamente a babor. Los agentes cruzaron el puente a trompicones mientras las luces rojas de advertencia inundaban la sala. El motor 3 está fuera de servicio. Gritó alguien. La presión está bajando, estamos perdiendo altitud. Steve se apoyó en la barandilla, con la mandíbula apretada mientras la imponente nave rugía. Al otro lado de la sala, Banner ya estaba abriendo diagnósticos, con las manos volando inútilmente sobre los sistemas de Shield. Entonces se produjo la explosión. Un temblor recorrió el casco, haciendo vibrar todo el portaaviones. Salió humo de las cubiertas inferiores. Sabotaje, gruñó Fury, cortando el caos con su único ojo como una cuchilla. Nos han atacado desde dentro. Se produjo otra explosión y los mamparos de emergencia se desplomaron. El puente entero quedó en silencio durante un instante, mientras todos miraban a Fury. Muy bien, escuchen. Su voz atravesó las alarmas como un trueno. No nos hundiremos hoy. Quiero que esta nave esté estable, que encuentren a ese intruso y que contengan a Banner antes de que se ponga verde y lo destroce todo. Oye, quizás sea un buen momento para dejarme salir, preguntó Ben desde la celda. No podemos arriesgarnos, por lo que sabemos, aún estás bajo control enemigo, quédate ahí. Banner, busca un lugar donde mantener la calma. Fury habría preferido encerrar a Banner en la celda destinada para él, pero con Grimm ya dentro, no tenía otra opción. Voy a ver si puedo poner en marcha los motores. Sin ellos, no duraremos lo suficiente como para preocuparnos por nada más, dijo Stark mientras su traje más nuevo salía volando de los pasillos y se estrellaba contra él. Te ayudaré. Gritó Steve mientras Stark salía volando mientras el traje se cerraba a su alrededor. Estoy encontrando a Barton, gritó Natasha mientras salía corriendo. Logan, gritó Fury, sigue a Natasha. Clint es uno de nuestros mejores. No es fácil de derrotar y puede hacer mucho daño. Logan no discutió y rápidamente siguió el rastro de Natasha. Voy a intentar evitar que nos vuelen en pedazos, dijo Susan mientras ella también salía volando. Y ustedes dos, terminó Fury, mirando a los gemelos. Quédense con Banner. Necesita mantener la calma, y ustedes pueden hacerlo. Sin mirar atrás, él también se marchó cuando lo necesitaban en el puente. Alguien tenía que tomar las riendas de la situación. Tony no se detuvo ante nada mientras volaba por los pasillos. En varias ocasiones, se topó con atacantes, pero aunque los mercenarios de élite podían amenazar a los agentes de Shield, no eran nada frente a su traje. Ni siquiera tuvo que hacer nada él mismo.
Jarvis se había encargado, disparándoles balas especiales, no letales. Normalmente, no le importaba demasiado no matar. Sus objetivos habituales eran terroristas, pero en este caso, con el posible control mental como factor, se contuvo. Tony también estaba contento de que Jarvis hubiera mapeado el lugar, porque era un auténtico laberinto. ¡Wow, qué desastre! Exclamó Tony sin poder evitarlo al salir finalmente a la problemática turbina. No fue destruido, lo cual fue bueno, pero fue dañado y bloqueado por escombros. ¿Cuál es la situación? Preguntó Steve Rogers nada más salir por la puerta. Está bastante mal. Tendré que quitar los escombros, lo cual no es lo peor, pero probablemente necesite una patada para arrancar el motor y tener que hacer maniobras manuales, manuales, y no puedo hacer ambas cosas, dijo Tony, y efectivamente, eso era un problema. Bueno, aquí estoy, ¿no? Dijo Steve, seguro de poder ayudar, una seguridad que Tony no compartía. No es tan fácil. No se trata solo de accionar un interruptor, sino de accionar varios en secuencia, y si algo sale mal, no será bueno, dijo Tony, negando con la cabeza. Explícamelo. Steve no iba a rendirse tan fácilmente. Necesitaban la turbina en funcionamiento, así que tenían que hacerlo, costara lo que costara. Bueno, lo más importante es que, una vez que le dé la patada, hay que soltar el freno para poder salir. Si no, quedaré atrapado ahí y me arriesgaré a cortarme, o si tengo suerte, simplemente lo romperé. Tony confiaba en que su traje podría dañar más la turbina que a él, pero eso también haría inútil su esfuerzo. Quizás pueda ayudar, dijo Susan Storm al llegar, tras haber oído la mitad. Quizás pueda iniciarlo desde afuera y tú te encargas de los detalles técnicos, Stark. Ofreció una solución diferente. Sí, funciona, coincidió Tony. Le gustaba mucho más ese plan que tener que arriesgar su traje y su vida metiéndose allí él mismo. Señor, tiene una llamada entrante. La voz de Jarvis resonó en su oído mientras aparecían alertas en su HUD. Se dio la vuelta y disparó rápidamente contra el misil, haciéndolo estallar antes de que alcanzara al portaaviones, pero la explosión resultante los conmocionó. Supongo que esta gente no nos lo pondrá fácil. No pudo evitar maldecir. Maldita sea. Bien, cambio de planes. Encárguense ustedes dos, yo me encargo. Susan decidió rápidamente un nuevo plan de acción. Aunque seguía siendo la mejor opción para arrancar la turbina, necesitaba a Stark para los aspectos técnicos, y Steve no podía luchar contra los propulsores, así que tenía que hacerlo ella. Antes de que ninguno de los dos hombres pudiera discutir, ella salió disparada hacia el cielo, un cometa envuelto en campos de fuerza brillantes, interceptando al escuadrón. Bien, murmuró Tony. Ella es el controlador de tráfico aéreo. Nosotros hacemos el trabajo sucio. Capitán, te voy a enseñar qué hacer, así que presta atención, no tenemos mucho tiempo. Rápidamente le mostró a Steve qué botones pulsar y qué palancas accionar. Este es el freno principal. Cuando termines la secuencia de arranque y lo haga girar, necesito que lo tires para que pueda escapar. Si fallas y gira mientras estoy dentro, me muero. Steve plantó sus botas en la plataforma, escudo en mano, mientras Tommy se deslizaba dentro de la carcasa de la turbina. La máquina dañada se alzaba imponente sobre ellos, un laberinto de acero deformado y cuchillas medio destrozadas. Bien, despejando los escombros, murmuró Tony, con la voz entrecortada por el comunicador. Los repulsores chirriaron mientras se fundía y atravesaba el bloqueo. Steve seguía observando las sombras. El ruido de la turbina enmascaraba el movimiento, pero el instinto le decía que no estaban solos. Él tenía razón. Un mercenario enmascarado saltó del andamio, con el cuchillo destellando. El escudo de Steve se alzó en un instante, y la hoja rozó el vibranio sin causar daño. Empujó con fuerza, derribando al hombre. Dos más se lanzaron tras él. Uno se agachó, intentando barrerle las piernas, mientras el otro disparaba una ráfaga de rifle compacto. Steve giró, con el escudo inclinado. Saltaron chispas al rebotar las balas, y una se estrelló contra la pared de la turbina con un chirrido metálico. Stark, tenemos enemigos aquí abajo. Gritó Steve. Que tomen un número, estoy trabajando. Gruñó Tony. Otra explosión iluminó el interior de la turbina, desprendiendo una nube de humo. Capitán, mantén la plataforma despejada. Eso fue exactamente lo que hizo Steve. Golpeó al fusilero en la mandíbula con el filo de su escudo, y se lanzó contra el segundo mercenario con una patada demoledora que lo hizo caer por encima de la barandilla. El grito del hombre se apagó al caer entre las nubes. Pero venían más. Cuerdas cayeron desde la cubierta superior, 3, 4, 5 a la vez. No eran soldados comunes. Se movían rápido,
coordinados, claramente bajo la dirección de Barton. El escudo de Steve resonó con los impactos al presionarlo por todos lados. Luchó con brutal precisión, bloqueando un golpe por aquí, contraatacando con un golpe de escudo por allá, mientras sus botas resbalaban sobre la temblorosa platier. Cada golpe lo empujaba hacia el borde. Dentro de la turbina, Tony maldijo. Casi lo consigo. Capitán, hagas lo que hagas ahí fuera, no dejes que toquen los controles. Me di cuenta. Gruñó Steve, hundiendo su escudo en el estómago de otro atacante. La turbina crujió cuando el último trozo de escombros se desprendió bajo los repulsores de Tony. Muy bien, Capi, escucha. Ladró Tony. En cuanto ponga esto en marcha, te necesito en la palanca del freno. Todavía no, pero cuando yo lo diga, lo accionas. ¿Entendido? Steve paró otra estocada, con el sudor goteando por su sien. Lo conseguí. No apartó la mirada de los mercenarios mientras lo decía. La pelea no había terminado. 2 mercenarios más se abalanzaron desde la pasarela tras él. Uno disparó ráfagas cortas con un rifle compacto, y las balas rebotaron y saltaron chispas por la platier. Steve se arrojó tras su escudo, desviando el fuego, y luego giró agachado, derribando el rifle con un movimiento del brazo antes de clavarle el borde del escudo en las costillas. El segundo llegó rápido, con el cuchillo reluciente. Steve atrapó el golpe, se giró y arrojó al atacante contra la pared de la turbina. El hombre se desplomó, inconsciente. Pero el verdadero problema venía de arriba. 4 líneas de cuerda serpenteaban desde los andamios superiores, y los mercenarios descendían en rappel con una velocidad experta. Se movían como una sola unidad. Rápidos, precisos, implacables. Genial, murmuró Steve, tomando postura. Lo golpearon todos a la vez. Uno le dio un botazo en el abdomen, otro le dirigió la culata de un rifle hacia la cabeza. Steve bloqueó el ataque con fuerza, con el escudo resonando por el impacto, y luego le dio un codazo en las costillas al que tenía detrás. Pero no se detuvieron. Cuchillas cortaron, puños impactaron, culatas de rifles crujieron contra el metal. Capitán, ¿qué pasa ahí fuera? Preguntó Tony, con los repulsores rugiendo dentro de la turbina. ¡Qué liado! Gruñó Steve, con sus botas chirriando mientras se deslizaba peligrosamente cerca del borde del pórtico. Un cuchillo le atravesó el hombro con una leve herida. Lo ignoró y giró para derribar a otro mercenario con un golpe de escudo. Pero eran demasiados. Lo hicieron retroceder paso a paso hasta que su talón rozó la barandilla exterior. El mercenario del rifle se abalanzó, intentando derribarlo. Steve se giró, agarrándose a duras penas a la barandilla con una mano. Su brazo con escudo se balanceó violentamente, desviando un golpe que lo habría enviado a las nubes. Durante un instante, permaneció allí colgando, sin nada más que aire debajo de sus botas. Dentro de la turbina, la voz de Tony se oyó con fuerza. Capitán, escucha. Casi he vuelto a poner esta cosa en marcha. En cuanto arranque, hay una palanca de freno en el pórtico. Tienes que tirar de ella o me hago una hamburguesa. Hay bastante ajetreo aquí. Gruñó Steve, subiéndose a la plataforma con fuerza bruta. Su escudo se disparó hacia arriba, alcanzando a un mercenario justo en la mandíbula y haciéndolo rodar por el suelo. No es una petición. Ladró Tony. Palanca de freno, cuando yo la diga. ¿Entendido? Steve rodó por la cubierta, estampando su escudo contra el pecho del último atacante, haciéndolo volar. Se puso de pie de un salto, con el pecho agitado y el escudo listo. Lo entiendo, dijo Steve entre respiraciones. La turbina rugió, los repulsores de Tony se encendieron mientras las aspas volvían a rozar la vida. Pero los ojos de Steve no estaban puestos en la máquina. Más sombras se movían arriba, más cuerdas caían. La lucha no había terminado, ni mucho menos. Las botas de Steve resbalaron. Atacó con fuerza, agarró al hombre por el cuello y lo arrojó por el precipicio. El grito del mercenario fue ahogado por el rugido de los motores. Capitán. Gritó Tony con voz aguda. Estoy dentro de la turbina. Está a punto de girar. Tienes que frenar. Steve se giró y corrió por la plataforma hacia la palanca que Stark le había señalado antes. Su pecho subía y bajaba, cada músculo le ardía. Detrás de él, otro mercenario levantó su rifle. El estallido de los disparos rasgó el aire. Las balas rebotaron en la barandilla a centímetros de la cabeza de Steve. Se lanzó en picado, rodando por la cubierta, y arrojó su escudo. Este golpeó el pecho del pistolero, dejándolo caer como un muñeco de trapo. Ahora, Cap. Gritó Tony. Tira, tira, tira. Steve golpeó la palanca del freno con todo su peso. El metal chirrió al encajar. La turbina rugió al encenderse.
Las aspas giraban cada vez más rápido, estabilizándose por fin. Durante un segundo escalofriante, Tony permaneció dentro, su silueta rodando contra el metal giratorio, pero entonces salió disparado, con los repulsores encendidos y la armadura chispeando por la tensión. Uf. Jadeó Tony por el comunicador. ¿Ves? Fácil. No es nada. Te preocupaste por nada. Steve volvió a colocar la palanca en su ranura y agarró su escudo al rebote. Tenía la expresión tensa, el pecho le subía y bajaba por el esfuerzo. Casi te cortan en pedazos. Mi traje habría aguantado, no puedo decir lo mismo de las espadas, así que oye, lo hiciste bien, bromeó Tony, quitándose el metal chamuscado de la hombrera. Steve le lanzó una mirada que podría haber doblado el acero. Prepárate para el segundo asalto. Esto no ha terminado. Tony siguió su mirada hacia el cielo, donde Susan Storm se movía entre los jets de Shield como un rayo de luz. Los campos de fuerza brillaban a su alrededor, y las explosiones se desataban inofensivamente contra sus defensas mientras hacía retroceder al escuadrón enemigo. El Helicarrier volvió a estremecerse, pero esta vez su enorme carrocería comenzó a elevarse en lugar de caer. El motor 3 seguía funcionando, chirriando, pero aguantando. Stark Fury, dijo Tony, cerrándose la visera. Dile a tus chicos en el puente que estamos estables. Por ahora. Capítulo 226. Los pasillos del Helicarrier eran una zona de guerra. Las sirenas aullaban. El humo se elevaba en espiral desde los mamparos rotos. Cada rincón parecía estar repleto de mercenarios. Agentes convertidos por control mental o leales a Barton que habían burlado las defensas de Fury. Natasha Romanoff se movía como una sombra entre el caos, con sus pistolas destellando, cada disparo preciso y preciso. No desperdiciaba un solo movimiento. Logan, en cambio, era una tormenta. Destrozaba puertas, destrozaba metal, sus garras chispeaban contra las paredes mientras se abría paso entre el equipo de seguridad de Shield. «Recuérdame por qué corremos hacia el tipo del arco», gruñó Logan, con la voz ronca por el humo y la irritación. «Porque si Barton destruye otro motor», replicó Natasha, saltando sobre una consola caída, «esta nave dejará de volar. Y dejaremos de respirar». Logan enseñó los dientes en algo que no era exactamente una sonrisa. «Me parece bien, pero sigo sin entender cómo un tipo con un arco es más peligroso que los aviones de combate que zumban por ahí». Doblaron una esquina y casi chocaron con 3 agentes. Natasha hizo una voltereta, derribando a uno mientras Logan estrellaba a los otros 2 contra la pared con tanta fuerza que abolló el acero. Estaban inconscientes y pasaron un mal rato cuando se despertaron, pero al menos estaban vivos, lo cual era más de lo que se podía decir de muchos otros. No todos tenían la fuerza o la habilidad necesarias para eliminar a los introductores de forma no letal. Entonces las luces de arriba parpadearon. «Cuidado». La advertencia llegó demasiado tarde. La flecha silbó junto al hombro de Logan, incrustándose en el mamparo donde Natasha había estado un instante antes. La ojiva brilló. Una carga explosiva lista para detonar. Natasha se puso a cubierto justo cuando la flecha explotó y el corredor estalló en humo y llamas. Logan gruñó furioso. Se llevó la peor parte de la explosión, y aunque no fue suficiente para derribarlo, aún así le dolió muchísimo. ¡Qué fastidio! Esas flechas son una molestia. Gruñó mientras miraba hacia el lugar de donde provenía la flecha, solo para ver el destello de una docena de cañones, lo que lo obligó a agacharse para cubrirse antes de que el pasillo se iluminara con disparos. Natasha también se puso a cubierto rápidamente, aunque sabía que no funcionaría por mucho tiempo, no con Barton al otro lado. Clint no era tonto. Aprovecharía que estuvieran quietos para revelar la tapalera. «No podemos quedarnos aquí», le gritó a Logan, esperando que pudiera usar sus poderes mutantes para revertir la situación, porque Natasha no quería arrojar explosivos, no mientras estaba dentro de una nave voladora que ya estaba luchando por mantenerse en el aire. Las garras de Logan se soltaron con un chasquido metálico. «Menos mal que no necesito cubrirme». Antes de que Natasha pudiera detenerlo, se lanzó hacia adelante entre la lluvia de disparos. Las balas se le clavaron en la carne, y apretó los dientes al impactar contra sus huesos metálicos. Dolía, sin duda, pero al final no lo mataría, y él no era ajeno al dolor. Se abalanzó sobre el escuadrón de mercenarios hostiles como una bola de demolición, con las garras destellando, no para matar sino para romper armas, derribar soldados y dispersarlos para que Natasha tuviera una oportunidad. A través del humo, otra flecha silbó, arrastrando un cable. Logan intentó cortarla, pero se enredó en su brazo y lo jaló con fuerza, casi haciéndole perder el equilibrio, lo que dio a los enemigos que lo rodeaban la oportunidad de contraatacar. No dispararon.
De hecho, renunciaron por completo a sus armas y en su lugar pensaron simplemente en restringir sus movimientos. Aún así, sus acciones hicieron que los disparos se detuvieran. Sí causaron una distracción. Natasha aprovechó la distracción. Rodó agachada, le arrebató un rifle de una patada a un soldado y, en un instante, subió a la pasarela. Bartón estaba de pie sobre ellos, con el arco ya tensado y los ojos brillando con ese azul enfermizo y antinatural. Clint llamó con la respiración agitada, soy yo. No hubo respuesta. Disparó otra flecha, esta vez con una ráfaga de fuerza conmocionante que casi la arrojó de la pasarela. Apretó los dientes. Bueno, ya basta de hablar, acabemos con él y que los gemelos lo ayuden. Espérame, Clint. Te salvaré. Logan rugió, tensando el cable hasta que se rompió, obligando a Clint a esquivarlo mientras la polea a la que estaba sujeto era arrancada de la pared detrás de él. Natasha aprovechó al máximo eso para cortar la distancia, sabiendo muy bien que Clint era por lejos el más peligroso a distancia. Logan se lanzó de nuevo a la pelea, arrojando a los mercenarios lejos de él y comenzando una brutal pelea donde mantuvo sus garras alejadas para no matar a nadie que pudiera estar allí en contra de su voluntad. Natasha recortó los últimos metros con la silenciosa eficiencia de un depredador. El rostro de Bartón estaba inexpresivo, sus ojos de un azul frío y antinatural. Sus dedos manejaban el arco con una calma imposible. La calma solo lo hacía aún más peligroso, pues no vacilaba en sus acciones. No dudó, no cuestionó, desconocía el significado del miedo. Simplemente actuó según las órdenes. Derribaría este portaaviones, con él dentro, sin dudarlo. Ella lo alcanzó un instante antes de que él pudiera disparar otra flecha especial. Extendió la mano y atrapó el brazo de su arco. Él se movió como una máquina, sin sorpresa ni vacilación, así que ella giró y usó su propia inercia para voltearlo. Cayó sobre su hombro, con el cuchillo destellando. Ella recibió la hoja con el antebrazo, y su mordida de viuda chispeó cuando la hoja dañó el equipo, pero al menos bloqueó el cuchillo. Aún así, las chispas de sus guardabrazos le provocaron una pequeña descarga. No lo suficiente para noquearlo como ella esperaba, pero sí lo suficiente para darle la oportunidad de tomar represalias. Ella aprovechó la descarga para clavar su pierna entre las de él, haciendo un barrido. Él rodó, se incorporó, y estaban tan cerca que ya no había lugar donde una flecha pudiera ser efectiva. Toda la lucha era cuerpo a cuerpo, cruda y fea. No es que Clint dejara que el combate cuerpo a cuerpo fuera su debilidad, estaba altamente entrenado, usaba su cuchillo con precisión, sus movimientos no dejaban aberturas, era letal y decidido. Lamentablemente para él, se enfrentaba a Natasha, y ella lo conocía bien. Incluyendo todas sus tendencias, el ritmo adquirido tras años de trabajo con él, y ahora mismo, dependía plenamente de su entrenamiento y memoria muscular. Actuó como un robot, lo que significó que no cambió su estilo en absoluto. Ella lo atrajo con una finta, lo dejó esforzarse demasiado y luego le dio un codazo en el esternón. Él gruñó. El azul de sus ojos brilló. Debajo de ellos, Logan gruñó mientras otro grupo de agentes controlados mentalmente se acercaba a él. Arrancó arma tras arma, partió rifles como si fueran ramitas, y el pasillo se convirtió en una confusión de puños y patadas. A pesar de ser más fuerte y hábil, Logan era superado en número, lo que le obligó a recibir una buena paliza. En la pasarela, Natasha obligó a Bartón a tumbarse de espaldas con un rodillazo aplastante. Golpeó con fuerza la platier. El dolor lo recorrió, y durante un glorioso medio segundo, sus pupilas se contrajeron a la normalidad. Sin embargo, se dio la vuelta rápidamente, sus ojos volviéndose azules mientras la pateaba, aprovechando el movimiento para ponerse de pie y lanzar una patada giratoria, obligando a Natasha a esquivarla agachada. Bartón aprovechó su ventaja y continuó con un corte descendente de su cuchillo. Natasha lo detuvo con el antebrazo, y las chispas silbaron al rechinar el acero contra su mordedura de viuda dañada. Hizo una mueca ante la sacudida, pero aprovechó el impulso, retorciendo la muñeca de Bartón hasta que la hoja casi se le resbaló de las manos. No vaciló. Nunca lo hacía. En cambio, Clint se abalanzó sobre ella, golpeándola con el hombro contra la barandilla. Se quedó sin aliento, pero le rodeó el cuello con el brazo, derribándolo con su peso. Rodaron sobre la reja metálica, cada golpe bloqueado, cada contraataque más afilado que el anterior. Vamos, Clint, susurró entre dientes, con el sudor y el humo escociéndoles los ojos. ¿Me conoces? ¿Me conoces? Él respondió con silencio y un rodillazo brutal en las costillas. Ella rodó con él, jadeando, pero en el siguiente golpe le atrapó el tobillo y tiró. Él volvió a caer al suelo, pero esta vez rodó de inmediato, levantando el arco ya en la mano.
Desde tan cerca, no necesitaba distancia, solo un latido. Natasha se abalanzó. La flecha se disparó a quemarropa, rozándole el hombro al pasar silbando y detonar en la pared. La onda expansiva casi los hizo caer de la pasarela, pero Natasha se recuperó más rápido, girando detrás de él y golpeándolo con el antebrazo en la garganta. Por un instante, sus forcejeos se calmaron. El brillo azul de sus ojos se atenuó. Sus pupilas luchaban por emerger. Nat, dijo con voz áspera. Entonces regresó, duro y frío. Él la golpeó con la cabeza, partiéndole el labio, y le clavó un codazo en las costillas. El dolor la atravesó, pero aguantó, sabiendo que soltarse significaba otra flecha, otro motor apagado. Abajo, Logan atravesó otra ola, con la camisa hecha jirones y la sangre goteando de innumerables heridas por todo el cuerpo. Contenerse, mientras luchaba contra gente que solo quería matarlo, no fue fácil, ni agradable. En cualquier momento, Rojo ladró, agachándose para golpearlo en la cara con la culata de un rifle antes de lanzarlo por encima de la barandilla. En eso, Natasha escupió sangre y le clavó la rodilla en el muslo a Clint. Él apenas se inmutó. Volvió a levantar el cuchillo, pero ella le sujetó la muñeca, retorciéndola hasta que le crujieron las articulaciones. La hoja se alejó con un ruido metálico, pero Clint se movió de inmediato y le asestó un codazo en la sien. Se separaron, dando vueltas, ambos respirando con dificultad. El pecho de Natasha se agitaba. La expresión de Clint era vidriosa e inhumana, pero su postura era impecable. Se movieron al unísono, chocando de nuevo en una serie de golpes. Bloqueos con cuchillos, agarres, contraataques. Cada movimiento que ella hacía, él tenía una respuesta. Cada golpe que él lanzaba, ella lo anticipaba con un suspiro de anticipación. Natasha no tenía el lujo de la delicadeza. Tenía que tomar una decisión y hacer que contara. Ella fintó agachándose, tentando a Clint a perder el equilibrio, y luego saltó, clavándole el hombro en el esternón mientras con la otra mano buscaba su rostro. Él intentó derribarla, pero ella le rodeó el cuello con un brazo. La fuerza hicieron lo que las balas y las cuchillas no pudieron. La mordedura de la viuda silbó en su muñeca, la descarga fue un rugido sordo que le atravesó los huesos, y ella le envió esa descarga a través de él. Quería dejarlo inconsciente sin hacerle mucho daño. Por un instante, se quedó inerte, lo justo para que ella lo tumbara de espaldas. Su rodilla le inmovilizó el pecho, su mano estrangulada controlaba el brazo que sostenía el cuchillo. La respiración de Clint era entrecortada. El azul de sus iris se encendió y luego, afortunadamente, se atenuó hasta la normalidad. Tosió, contrayéndose las pupilas hasta adquirir un negro humano. Nat. Graznó con voz ronca. El hombre bajo control volvía hecho pedazos. Consciente, asustado, desorientado. Buscaba las palabras como si fueran piedras. Trampa, no, consigue, buscó el significado, con los ojos abiertos y la repentina claridad de quien ha despertado de un sueño a una pesadilla. Antes de que Natasha pudiera pedírselo, lo oyó. Un rugido fuerte y brutal, lleno de ira. Casi sacudió la nave, ya inestable. Mierda. Logan. Van tras Hulk. Gritó. Ah, ¿sí? Gruñó Logan y dejó de contenerse, derribando a todos rápidamente, aunque esta vez con muchos huesos rotos. Capítulo 227. En las entrañas del portaaviones, Nightcrawler consideró si debía llevarse a los gemelos e irse. Esto se estaba volviendo mucho más arriesgado de lo previsto. Hasta ahí llegó el simple hecho de ofrecer algo de apoyo en un entorno seguro. Sin embargo, sabiendo que necesitaban a los gemelos para ayudar al Dr. Banner, dudaba mucho. Y no era como si pudiera llevárselo con ellos. Teletransportarse por primera vez siempre era un shock, y obviamente no sería lo ideal en esta situación. Afortunadamente, Fury sabía lo importante que era asegurarse de que Banner no sufriera daño, así que había apostado agentes armados fuera de la cámara reforzada donde esperaban, asegurándose de que ningún intruso pudiera entrar. La puerta era pesada y estaba sellada, pero cada temblor reciente de la batalla arriba ponía nervioso a Kurt. Te digo que estoy bien, puedes dejarme salir. Podría ayudar, ¿sabes? Suplicó Ben desde su celda con paredes de cristal. Sus puños, ásperos, tiraron ligeramente de las ataduras, más por frustración que por esfuerzo, pero las esposas crujieron de todos modos. No es que no queramos tu ayuda, pero, bueno, el señor Fury es quien manda, respondió Maxim con cuidado. Sus pequeñas manos se retorcían, su mirada iba de Ben al techo tembloroso. Es su decisión, no la nuestra. Bip, bip, bip. El reloj de pulsera modificado que Banner llevaba en el brazo empezó a emitir pitidos rápidos de advertencia.
Su rostro estaba pálido, con la mandíbula apretada y la respiración entrecortada mientras el barco daba otra sacudida violenta. Oh, eso no suena bien, murmuró Nightcrawler, moviendo la cola detrás de él. Sí, no lo es, jadeó Banner, agarrándose a la mesa. Quizás deberías intentar mejorar tu habilidad, parar esto, ahora mismo. Su voz se quebró como si se ahogara. Todo su cuerpo temblaba, como si cada músculo luchara consigo mismo. Manon se acercó, con la mano medio levantada, como para tranquilizarlo. Podemos intentarlo. Podemos ayudarte a calmarte, como hicimos con Grimm. Banner estaba sentado con las piernas cruzadas, tratando de mantener la calma, con Manon y Maxim arrodillados frente a él, con las manos sobre su cabeza. Sus poderes empezaron a actuar poco a poco. Sus recuerdos, los de días oscuros, se suprimieron. Y, en cambio, recuerdos de tiempos felices y tranquilos comenzaron a llenar su mente. El entorno también empezó a sentirse en paz. Un dulce aroma a hierba recién cortada, a café recién hecho y a la biblioteca. Junto con los sencillos recuerdos de aquellos días dedicados al aprendizaje, finalmente empezó a calmarse. Por dentro y por fuera, todo estaba tranquilo y en paz. De hecho, Bruce no se había sentido tan bien en mucho tiempo. Una pequeña sonrisa de paz comenzó a dibujarse en su rostro. Sin embargo, sin que ninguno de ellos lo supiera, dentro de Manon y Maxim, se había escondido una tenue chispa azul, energía pura, pero no la suya, que yacía latente y ahora se movía. A medida que su poder afectaba a Bruce, la energía azul se movió con él y fluyó hacia él. Allí, la energía finalmente estalló con fuerza, desapareciendo al instante siguiente, pero su objetivo estaba cumplido. Bruce soltó un rugido fuerte, su piel se tornó verde y su cuerpo se hinchó. Hulk había despertado y estaba furioso. La cámara se estremeció con la fuerza del rugido. El metal se deformó, las luces se hicieron añicos y las paredes reforzadas temblaron al desaparecer Banner. En su lugar estaba Hulk, con los músculos hinchados, la piel verde reluciente de sudor y los ojos ardiendo de rabia. Los gemelos se tambalearon hacia atrás, agarrándose las sienes mientras la repentina oleada de energía casi los abrumaba. Su intento de calmar a Banner había abierto las compuertas. Los ojos de Hulk se clavaron en ellos. Pequeños. Frágiles. A su mente no le importó que hubieran intentado ayudar. Solo vio amenazas, cosas demasiado cercanas. Con un bramido, bajó su enorme brazo. Kurt. Gritó Manon. Banff. El mundo apestaba a azufre cuando Nightcrawler los agarró a ambos y los lanzó a través de la cámara en una nube de humo. El puño de Hulk se estrelló contra el suelo donde habían estado un instante antes. El suelo se deformó, provocando grietas que se extendían como telarañas por el blindaje reforzado. Quédate cerca de mí. Jadeó Kurt, con sus ojos dorados abiertos por el pánico. Hulk ya se estaba girando, cargando de nuevo. Desapareció en otra bocanada de humo justo cuando Hulk atravesaba el espacio que habían ocupado y se estrellaba de cabeza contra la pared con una fuerza que le sacudía los huesos. Kurt reapareció en una viga de soporte, aferrándose con ambas manos, con sus gemelos colgando a su lado. Hulk giró, resoplando como un toro enloquecido. Su salto fue repentino, sorprendentemente rápido para su tamaño, y la viga se astilló al cerrarse sus dedos sobre el aire. ¡Banff! Desaparecieron nuevamente y reaparecieron junto al techo. Hulk gruñó, girando, azotando las sombras. Odiaba lo que no podía alcanzar. Cada vez que se lanzaba, Nightcrawler se alejaba parpadeando, siempre fuera de su alcance, mientras el acre olor a azufre llenaba la cámara en rápidas ráfagas. La respiración de Kurt se volvió entrecortada. Teletransportarse con 2 pasajeros era agotador, y Hulk era implacable. No podemos seguir así. Gritó por encima del caos, agitando la cola nerviosamente mientras Hulk arrancaba un puntal de soporte y se lo lanzaba. Desaparecieron de nuevo, solo para que el puntal atravesara a la pared donde habían estado. Ben Grimm golpeó el interior de su celda con los puños. Déjenme salir, maldita sea. Soy el único que puede con él. Sus brazos rocosos se tensaron, y las ataduras reforzadas crujieron siniestramente. Los gemelos miraron la figura furiosa de Hulk y luego el rostro desesperado de Ben. Sus poderes no podían calmar a Hulk ahora, no con ese torrente de influencia alienígena. Pero si liberaban a Grimm, otro pum. Cuando Kurt esquivó un golpe que lo habría convertido en pasta. El sudor le corría por las sienes, y sus fuerzas flaqueaban. Decide rápido. Gritó. O moriremos todos. Los puños de Ben volvieron a golpear el cristal, y la celda reforzada crujió bajo la tensión. Vamos. Me necesitas. No parará hasta partir esta tina por la mitad. El rostro de Manon estaba pálido, pero su voz era aguda y urgente.
Maxim, ahora. El chico asintió y presionó rápidamente el botón grande para abrir la celda. Agradecido de que el sistema fuera a prueba de idiotas, porque con un Hulk furioso pisándoles los talones, no podía accionar muchos interruptores. Y finalmente, la puerta se abrió con un silbido. Ben salió furioso, arrancándose las ataduras de las muñecas con pura fuerza bruta. Apretó la mandíbula mientras se enfrentaba al furioso Hulk. Muy bien, grandulón, gruñó. ¿Querías pelea? La tienes. La cabeza de Hulk se giró hacia él, con las fosas nasales dilatadas. El gruñido sordo que retumbó en su pecho era más animal que humano. Con un rugido, cargó. Los gigantes chocaron en medio de la cámara como trenes desbocados. El impacto sacudió la nave de la quilla a la cubierta, derribando a los gemelos y obligando a Kurt a teletransportarlos de vuelta a cubierto tras el cristal de observación. Puños de piedra impactaron contra músculos verdes. Hulk blandía una fuerza salvaje y bruta en cada golpe, pero Ben se plantó, aguantó el golpe y respondió con un puñetazo que hizo tambalearse a Hulk hacia atrás. El sonido fue como el de dos rocas chocando, cada golpe resonando como un trueno en el portador. No eres el único que puede destrozar. Gritó Ben, golpeando a Hulk con el hombro en el pecho y empujándolo contra la pared con tanta fuerza que abolló el blindaje reforzado. Hulk rugió, agarró a Ben del brazo y lo lanzó al otro lado de la cámara. Ben se estrelló contra el mamparo más alejado, rasgándolo como si fuera papel de aluminio, y luego se incorporó con un grudido. Está bien, esa me dolió. Pero él cargó de nuevo inmediatamente. Kurt se quedó perplejo por encima de la refriega, con sus ojos dorados pasando de uno a otro. Los necesitamos para mantenerlo ocupado, murmuró a los gemelos. Aprovechen la oportunidad y tranquilícenlo. Manon y Maxim juntaron las palmas de las manos, concentrándose. Su poder se desplegó de nuevo, hilos de memoria y emoción tejiéndose en el aire. Impulsaron paz, calidez, los más leves recuerdos de los momentos tranquilos de Banner, los momentos apacibles, profundamente enterrados. Pero Hulk no era Banner. No del todo. Tiró a Ben al suelo, golpeando con los puños como martillazos. Ben atrapó al último, agarrando con sus manos pétreas las de Hulk y obligándolo a retroceder con un rugido gutural. Vamos, Banner. Eres más fuerte que esta cosa en tu cabeza. Las voces de los gemelos temblaron al unísono. Recuerda quién eres, el tinte azul de la influencia alienígena brilló en los ojos de Hulk. Rugió más fuerte, golpeando su cabeza contra la de Ben, intentando ahogarlo. Pero Ben no lo soltó. Atrapó a Hulk en un forcejeo, con las venas de la tensión crujiendo en su piel rocosa. Quédate conmigo, grandullón. No eres el enemigo. No voy a dejar que les hagas daño. Por primera vez, Hulk dudó. Sus puños vacilaron. Los gemelos presionaron con más fuerza, sus pequeños cuerpos temblando por el esfuerzo. Hilos de recuerdos latían. Imágenes de Banner en un laboratorio, leyendo tranquilamente, tomando té, momentos de risas con colegas que ya no estaban. La ira empezó a disminuir. El rugido se apagó en un grudido. El pecho de Hulk se agitó. Sus ojos brillaron verdes, luego marrones, y con una exhalación atronadora, sus músculos se encogieron, su piel palideció y Bruce Banner se desplomó contra el pecho de Ben, inconsciente. Ben lo bajó con suavidad, mientras sus hombros, que eran como piedras, subían y bajaban al tiempo que recuperaba el aliento. Eso, jadeó, fue un entrenamiento tremendo. Kurt reapareció junto a ellos, con la mano en el pecho, jadeando de alivio. Los gemelos se desplomaron contra la pared, agotados, pero con una leve sonrisa. Por ahora, Hulk estaba caído. El resultado fue más tranquilo, pero no menos intenso. La cámara aún apestaba a azufre y humo, y las paredes crujían por el castigo de los titanes. Banner estaba de regreso, pero cansado por la terrible experiencia. Fury se encontraba en el centro del puente minutos después, con todo el equipo reunido a su alrededor. Su mirada recorrió la sala, fría y cansada. Tuvimos suerte. Demasiada suerte. Seguimos recibiendo golpes como este, y no podremos mantenernos en el aire. Natasha permanecía aparte, con los brazos cruzados y el rostro impenetrable. A su lado, Clint Barton estaba desplomado contra la barandilla, con las muñecas esposadas magnéticamente. Sus ojos estaban claros, el brillo azul había desaparecido, pero la culpa lo oprimió más que cualquier cadena. Dime que tienes algo, exigió Fury. Clint levantó la cabeza. Fue extraño, quería información, y se la di, toda. Claramente quería causar problemas con todo esto. Levantó las manos para señalar el caos que lo rodeaba. Todo esto era porque quería nuestra atención, quería que lucháramos contra él.
Fury entrecerró los ojos ante el informe de Barton. Esto se estaba volviendo cada vez más extraño. ¿Cuál es su objetivo? Un portal, gimió Banner, según la información, es probable que esté intentando crear uno grande. Tony, apoyado en la consola, dijo. Ni siquiera sería difícil, solo necesita una fuente de energía, y hay muchas que pueden funcionar, prácticamente todas las centrales eléctricas del mundo, incluso algunas privadas, como la Torre Stark. Entonces se quedó paralizado, no lo harían, ¿verdad? La voz de Tony se fue apagando, con los ojos abiertos como platos mientras las matemáticas en su cabeza se alineaban de forma totalmente errónea. Torre Stark, dijo Bruce débilmente, incorporándose con la ayuda de Ben. Estaba pálido, pero su mente ya daba vueltas. Tu reactor de arco es autosuficiente. Prácticamente ilimitado. No solo alimentaría un edificio, Tony. Podría alimentar un agujero de gusano indefinidamente. Steve se giró bruscamente. ¿Dices que van a usar tu torre como puerta de entrada? Tony se pasó una mano por la cara. Oh, fantástico. Yo creo energía limpia para el mundo, y los primeros en usarla son invasores extraterrestres. Banner, recuérdame que nunca más le haga un favor a nadie. Natasha habló después, con la voz entrecortada. Entonces ahí es donde vamos. Si conocemos al objetivo, podemos adelantarnos. Su asintió con firmeza. Reed también estará allí. Se verá obligado a ayudar. No solo los detendremos, sino que los salvaremos. El peso de sus palabras pesaba sobre mí. A pesar de todo el caos, esto finalmente era algo sólido. Un rumbo. Pero Tony no había terminado. Se volvió hacia Fury, brusco, urgente. Mira, no me importa cuántos estemos aquí, vamos a necesitar más. Necesitamos artillería pesada, alguien que pueda contrarrestar un ejército que sale de un agujero espacial sobre el centro de Manhattan. Señaló directamente a Fury. Necesitamos a Arturia. Todas las miradas en la sala se dirigieron hacia el director. La expresión de Fury era pétrea. No se puede alcanzarla. Tony parpadeó. ¿Cómo que no se puede contactar? Es una maldita reina con una espada mágica y un equipo de relaciones públicas. No la extravías así como así. Fury apretó la mandíbula. Dije que no se puede contactar con ella. Fin de la discusión. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Logan, todavía apoyado en la pared, apagó su puro sin decir palabra. Afuera, los motores del helicarrier volvieron a la vida rugiendo, estabilizando la nave. Pero en el puente, el aire era más denso que nunca, porque si no podían alcanzar Arturia, estaban a punto de enfrentarse a la tormenta que se avecinaba sin su aliado más fuerte. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.